Buenas noches, espero se encuentren bien, disfrutando de este buen tiempo que tenemos. Ha cesado la lluvia. Yo creo que Dios ha oído las oraciones de todos sus hijos y tenemos ya un buen rato de que no llueve, así es que esperamos que la lluvia haya cesado de la manera en que estaba cayendo y esperamos que usted, igual que nosotros, esté lleno de la bendición, de la paz, de la gracia, del gozo, de la alegría de nuestro Señor. Amén. Hoy esta noche vamos a seguir hablando acerca de conocer a Dios. Creo que es un tema importante en la vida de cada creyente, de cada uno de nosotros que estamos avanzando para llegar a ser discípulos de Cristo. Y hemos ya visto algunas cosas estos días anteriores de cómo debemos de vivir, cómo conocer a Dios. Y hoy quiero exponerle a través de la palabra que la Biblia es la fuente del conocimiento aquí en la tierra. O sea, la Biblia es la que nos nos muestra, nos enseña el conocimiento acerca de Dios. Es la única fuente, no hay otra. Olvídese de todos los libros que circulan en las librerías. No estoy diciendo que sean malos, pero la única fuente del conocimiento de Dios es la Biblia. Entonces yo quiero que esta noche usted me acompañe a Hechos 17, 1 al 3. Yo le voy a leer la versión, la Nueva Biblia Internacional. ¿Por qué? Porque generalmente cuando la Biblia habla de la palabra, de las enseñanzas, nunca menciona la palabra Biblia, porque la palabra Biblia es un término griego que es biblión, y el cual uno de sus significados es una biblioteca de libros o una compilación de libros. Eso es la Biblia. Son libros. En el Antiguo Testamento encontramos libros y en el Nuevo Testamento es un tipo de libros que se le ha llamado cartas, epístolas, ¿verdad? Principalmente, la mayoría, porque está la parte de los evangelios que igual pueden considerarse como libros. Entonces yo quiero que me acompañe porque aquí habla solo una versión, la versión de la lenguaje sencillo es la que sí dice Biblia. Si usted lo puede ver ahí, entonces va a ver que dice Biblia. Dice la palabra del Señor en Hechos 17 del 1 al 3. Atravesando Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde los judíos tenían una sinagoga. Pablo, según su costumbre, se dirigió a ellos y durante 3 sábados discutió con ellos basándose en las Escrituras, explicando y probando que Cristo tenía que padecer y resucitar de entre los muertos y que este Cristo es Jesús, a quien yo os anuncio. Oramos. Padre buen Dios, te damos gracias por este tiempo. Te pedimos, Señor, que abras nuestra mente, nuestro entendimiento, para poder seguir en el conocimiento de ti, mi Dios. Y que todo, Señor, sea por la obra de tu Santo Espíritu. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok. Entonces, Pablo tenía como base para la enseñanza, para la explicación, para la anunciación de todo lo que él exponía a las personas de ese tiempo, él lo hacía basado en las Escrituras. En ese tiempo no existía la Biblia como tal, no había el libro. Préstame tu Biblia, Celina, por favor, si la tenés por ahí. No, ¿verdad? Bueno. En ese tiempo lo que había eran rollos
de las escrituras, estaban todos los del Antiguo Testamento, pero no existía esto. No había un libro como este y como el que usted tiene ahí en su casa. Porque ese se empezó a imprimir con la invención de la imprenta. Hasta entonces hubo una Biblia. Por eso es que habían cartas, que eran las que pasaban de comunidad en comunidad, ya en el Nuevo Testamento, y eran las que leían y las cuidaban de una manera especial. Luego vinieron y recopilaron todo eso, tradujeron a los diferentes idiomas, y entonces empezaron a producir las Biblias en los diferentes idiomas. Entonces, al parecer se ha traducido, no sé si en más de 200 idiomas, lenguas y esto. O sea, dicen que es el mayor bestseller. Pero independientemente de eso, lo que a nosotros, los creyentes, los hijos de Dios, los cristianos, nos interesa es que esa es la fuente de información fidedigna acerca de nuestro Dios. Para poder conocer a Dios hay que leer, hay que orar, hay que tener una relación con Él. En estos días anteriores y principalmente el día de ayer vimos tres cosas o tres verdades importantes que aprendimos. Que Dios nos exhorta a buscarlo, que Él ha prometido que se va a revelar ante aquellos que lo buscan o delante de aquellos que lo buscan. ¿Por qué? Porque solo a los que realmente buscan a Dios les va a dar a conocer sus secretos. Y por último, que quienes lo buscan son los justos, los justificados. Entonces usted y yo somos justos. Entonces es obligación nuestra buscar a Dios, conocer de Dios. Entonces la pregunta es, ¿dónde yo voy a buscar acerca de Dios? Hace unos años salió un libro, ¿cómo se llamaba? Que hablaba de que la gente viajaba allá en los tiempos de donde Jesús. El caballo de Troya. Fue un libro muy exitoso dentro de una parte del pueblo cristiano. Tal vez no tanto dentro de los evangélicos, pero sí de uno de los tres grupos que se consideran como cristianos. Y entonces la gente hasta casi sustituyó este libro o esta serie de libros por la Biblia. Y eso no puede ser posible. La Biblia es la Biblia, es la palabra de Dios, es la palabra inspirada por Dios. Todos los demás libros, todo lo que los pastores leemos, la gente lee, como por ejemplo libros como Cerdo en la Sala, libros como los de Benny Hinn, como los de John Maxwell, por nombrarle a alguien, o el famoso libro de Rick Warren, Una vida con propósito. Ciertamente hay inspiración para hacerlo y hay una dirección del Espíritu Santo, pero la Biblia contiene la palabra de Dios y esa es la gran diferencia, amado hermano. La Biblia contiene los decretos, los estatutos, las leyes, las bendiciones, las promesas, las profecías o la profecía, porque en sí misma la palabra es una profecía de Dios. Ese es el libro más confiable que puede haber. Todos los demás pueden tener una serie de errores. Entonces, ¿dónde vamos a buscar nosotros todas las verdades estas maravillosas? La respuesta es en la palabra de Dios, y la palabra de Dios está contenida en las Escrituras o la Biblia, como nosotros la llamamos. Como le digo, dentro de la Biblia no se menciona esa palabra. En este libro, la Biblia, la versión que sea, la Nueva Versión Internacional, la Reina Valera, la Biblia del lenguaje sencillo, la Biblia de las Américas, la Biblia de Jerusalén, la Biblia Torres Amat. O sea, hay una infinidad de versiones, de traducciones, y gente que colaboró en traducirla, y muchas cosas. La Biblia es una.
y fue inspirada por Dios, esa es. Pero allí, dentro de ella, en la escritura, no aparece la palabra Biblia, sino o aparece la ley y los profetas, o aparece escrituras, las escrituras, así. Entonces, cuando usted lee ahí la ley y los profetas, se está refiriendo a la palabra de Dios. Entonces, nosotros debemos de considerar una verdad indiscutible. O sea, que no hay discusión acerca de ella. Claro, todos los que no conocen a nuestro Dios, a Jehová, van a discutir. Pero aún dentro del pueblo se generan discusiones. Pero es indiscutible para nosotros los creyentes que la Biblia o las Escrituras son la única fuente fidedigna, grandiosa del conocimiento de Dios. Si usted quiere conocer a Dios, vaya a la Biblia, léala. Permita que el Espíritu Santo lo guíe, le instruya para poder entenderla. Hay textos que nos muestran por qué la Biblia o las Escrituras son la única fuente verdadera y confiable del conocimiento de Dios. Si usted me acompaña, segunda de Timoteo 3:16, dice lo siguiente: toda escritura, oiga, y está hablando de la palabra de Dios, no está hablando de otros libros. Toda escritura es inspirada por Dios y útil, y aquí dice para qué es útil. Oiga, para enseñar, para redarguir, para corregir y para educar, dice en esta versión que estoy leyendo. Entonces, ¿qué es lo que usted necesita saber, conocer? Lo que dicen las Escrituras. ¿Para qué? Para que le enseñen. ¿Quién? El Espíritu Santo. Para que lo redarguya. ¿Quién? El Espíritu Santo. Para que lo corrija. ¿Quién? El Espíritu Santo, a través de la Escritura. ¿Y para qué nos eduquen o nos enseñen la justicia de Dios? ¿Quién nos la va a enseñar? El Espíritu Santo. Así es que si usted quiere ser entendido en la palabra de Dios, conocedor de la palabra de Dios, sigue el consejo de Pablo. Y más que un consejo, es una ordenanza. Nos está diciendo que debemos de ir a la Escritura para ser enseñados, para ser redarguidos, para ser corregidos y para ser instruidos en justicia. La palabra inspirada, porque ese es lo que da el plus aquí de por qué debemos nosotros de buscar en la palabra el conocimiento, significa literalmente soplada por Dios. O sea, ¿qué fue lo que hizo Dios? Así como en el colegio, cuando usted no sabía la respuesta, va en el examen, va. ¿Y qué necesitaba? Que un compañero, ¿qué? Le soplara, decíamos nosotros, para darle copia, pues. Le soplaba porque le hacía, así va. Le hablaba así entre dientes, ¿verdad? Casi sopladito. Pues eso fue lo que hizo Dios con los hombres que destinó para que escribieran a todos los discípulos, a los apóstoles. Como dicen algunos hombres de pocas letras, no importa, empezó Dios a soplarles. Esta palabra viene de un término griego que es theopneutos. Theos es Dios y neo es soplar. Entonces, si usted lo une es Dios sopló o sopla Dios, como usted lo quiera poner. Entonces lo que hizo Dios fue soplar sobre aquellos hombres a través del Espíritu Santo. Les fue dando las indicaciones de lo que tenían que escribir. Y el adjetivo toda, que dice toda escritura, significa que es la totalidad de la escritura. O sea, lo que Dios quería que nosotros conociésemos. Por eso dijo ahí uno de los escritores, si se escribieran todas las cosas que Jesús hizo, no cabría en todos los libros. Todo lo que dijo, hizo. Entonces, pero Dios quería dejarnos a nosotros
elemental, lo fundamental, lo necesario que necesitamos conocer y saber y entender para conocerlo a Él. Eso quiere decir que esta escritura no tiene error porque fue inspirada por Dios y que es totalmente confiable. Usted puede confiar en ella. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Hay un ejemplo claro que dice que la plata se purifica de la siguiente manera. La plata se mete al calor extremo, no sé cuántos grados de calor para que se funda. No estoy seguro si anda por los 1200 grados. Creo que es la temperatura a la cual la plata se funde. Entonces, en ese punto, la plata está líquida y flotan las impurezas que hay. ¿Por qué? Como es sacada de una mina que está en la tierra, trae impurezas. Entonces, tiene que pasar ese proceso. Y entonces cuando las impurezas flotan, vienen y con determinada herramienta la remueven y entonces dejan la plata en su forma más pura. Y este proceso, fíjense que es tremendo porque se lleva a cabo 7 veces. O sea, está la primera vez y sale una parte de las impurezas, luego 2, luego 3, luego 4, hasta el 7º en donde ya la plata está totalmente pura. Y eso representa la pureza y la confiabilidad de que aquella plata es pura. Así es la palabra de Dios. En el Salmo 12:6, Dios hace esa comparación y dice así: las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Oigan, entonces, si usted todavía no creía que la palabra de Dios, la Biblia, es confiable, es verdadera, es pura, aquí está la respuesta. Las palabras de Jehová son palabras limpias como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Ya que las escrituras son la única fuente confiable, infalible del conocimiento de Dios y de su voluntad, ¿cómo debería ser nuestra respuesta a esto? ¿Cómo deberíamos de actuar nosotros? Veamos qué nos enseña la Biblia, porque para eso la tenemos. Estamos hablando de que ahí está lo puro, lo confiable, lo verdadero, entonces vámonos a la Biblia. Esdras 7:10 dice lo siguiente: Esdras se había dedicado por completo a estudiar la ley del Señor. Oiga, Esdras pasaba estudiando la palabra del Señor, las escrituras, y sigue diciendo, a ponerla en práctica. O sea, se había dedicado por completo a estudiarla, a ponerla en práctica y a enseñar sus preceptos y normas a los israelitas. Fíjense, ¿qué hizo Esdras? Estudiar la palabra, ponerla por práctica y luego transmitirla. Hay gente que quiere ser maestra o maestro y no conoce de lo que va a enseñar. No se puede. Entonces, para enseñar acerca de la palabra de Dios, hay que conocer lo que dice la palabra de Dios. Hay que estudiar, hay que practicarlo y luego hay que enseñarla. Y segunda de Timoteo 2:15 dice lo siguiente: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Oiga, para usar bien la palabra de verdad hay que estudiarla, practicarla. Entonces, Esdras cumplió lo que luego Pablo aquí en segunda de Timoteo ordena a Timoteo.
Pablo le dice a Timoteo, vaya, para que te presentes delante de Dios como alguien aprobado, como un obrero aprobado, que no va a ser rechazado, tenés que aprender a usar bien la palabra de Dios. Y entonces Esdras hizo eso. Esdras hizo eso. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Entonces nuestra respuesta es esa. Entonces, la Biblia nos enseña a que tenemos que estudiar, practicar y luego enseñarle a la gente. Por eso es que se cometen tantos errores. Ni una hoja se cae de la rama del árbol. Y lo tienen sentado como palabra. Y eso no existe. ¿Ah? Ni una rama, ni una hoja se cae si Dios no lo permite. Va. Eso no está, no es. Y no me acuerdo qué otra hay por ahí también que se usa. ¿Por qué? Por el desconocimiento de la palabra de Dios. Entonces tenemos que aprender, tenemos que ser obedientes, tenemos que ser diligentes. Esdras fue diligente al estudiar las Escrituras. La respuesta de Esdras, a la palabra de Dios fue en 3 pasos, los que ahí menciona. Estudió las Escrituras, la puso en práctica y obedeció las Escrituras, porque al ponerla en práctica se obedece la Escritura, y enseñó a otros. Y es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Si yo quiero ser obrero, la labor de un obrero, ¿cuál es? Instruir a los demás, ayudar a los demás, servir a los demás. Pero para servir a la gente es necesario conocer la palabra. Por eso es que se cometen tantas atrocidades en las congregaciones, porque se desconoce la palabra. Mire, para no hablar de los diáconos, hablemos de los pastores, pues, de nosotros los pastores, para que nadie se sienta ofendido. Pero ¿cuántos errores no se cometen hoy en las iglesias o cometemos los pastores? Por no estudiar la palabra. Por ejemplo, llega un músico, alguien que toca y que acaba de llegar a la congregación y probablemente acaba de venir del mundo o de andar como el pródigo o como estar como el otro pródigo ahí en la casa, pero como pródigo, ¿va? Y como sabe tocar y nosotros tenemos necesidad de que alguien toque el piano que se compró y que ahí está llenándose de polvo porque no hay quien lo toque porque el anterior músico se fue. Entonces venimos nosotros y le decimos, vení para acá, y lo ponemos al frente. Pero dice la palabra que a los neófitos no pueden instruir a otros. Un neófito no puede instruir, y un neófito es alguien que todavía no tiene un conocimiento. Pero lo hacemos muchas veces. Y le estoy poniendo ese ejemplo, ¿verdad? Hay otra cantidad de ejemplos, ¿va? ¿Pero por qué? Porque nosotros los pastores olvidamos lo que la palabra dice, o nunca lo hemos leído, o no lo hemos entendido. Y eso mismo ocurre en los otros niveles. Y eso lo explica el doctor Lucas, un hombre educado, un hombre estudiado, pero que tuvo que probablemente apartar sus estudios para poder entender, ya no con la lógica humana, con la sabiduría humana, sino con la sabiduría de Dios, la palabra de Dios, y escribir tanto el Evangelio de Lucas como el libro de los Hechos. Entonces, es necesario estudiar la palabra, practicarla, o sea, obedecerla. No seamos solo oidores, sino, dice Santiago, hacedores de la palabra. Mire, para terminar esta parte, porque podríamos hablar mucho más, pero ya se nos fue el tiempo. Hay un elemento importante que no podemos dejar a un lado ni olvidarlo, y es el hecho de que debemos orar. O sea, el estudio de la palabra, el estudio de la Biblia debe de ir acompañado de la oración. Debemos pedirle a Dios
que nos dé la sabiduría, que nos dé el discernimiento, que nos abra el entendimiento para poder entender lo que ahí está diciendo, para poder transmitirlo. Nosotros como hombres somos falibles, o sea, nos podemos equivocar, pero Él es infalible, su palabra es infalible. Y nosotros tenemos, todos nosotros, no estoy hablando de los pastores, todas las ovejas, los creyentes, tenemos el Espíritu de Dios. Y es Él quien nos instruye. Pero debemos de relacionarnos con Él, pedirle que nos auxilie, que podamos entenderla. Entonces la oración es un elemento esencial para todo lo que hacemos en el desarrollo de nuestra vida cristiana. Y la vida cristiana, mire, hay algo que por tiempos yo he escuchado y aún yo mismo antes lo expresaba, que la vida secular y la vida cristiana son dos cosas. No, para nosotros los creyentes solo existe una, y es la vida cristiana. El que usted y yo trabajemos en una institución secular es otra cosa, pero somos cristianos allá, aquí en la casa, en el local de la congregación, en todo lugar. Entonces nosotros tenemos y debemos de desarrollar una vida cristiana. Ya no tenemos una vida secular, tenemos una vida cristiana. El impío tiene una vida secular, tiene una vida religiosa, pero nosotros tenemos la verdadera vida, la vida cristiana. Y entonces en esa vida tenemos que tener una relación para poder conocer a Dios, tenemos que estudiar las Escrituras y tenemos que orar para poder hacer eso. Son tres cosas importantes en nuestra vida. Veamos para terminar tres ejemplos, tres partes de la Escritura. La primera en Salmo 119, 18, dice así: abre mis ojos para que contemple las maravillas de tu enseñanza. ¿Por qué orar? ¿O para qué orar? Para que Dios nos abra los ojos, para que podamos ver lo maravilloso que hay en las Escrituras, para que podamos ver las maravillas de Dios. Jeremías 33, 2, 3. Yo, el Señor, que hice la tierra, la formé y la coloqué firmemente en su sitio, te digo: llámame y te responderé, y te anunciaré cosas grandes y misteriosas que tú ignoras. Oiga, ¿por qué orar? Para que Dios nos responda. 1. Para que nos anuncie las cosas grandes. 2. Y para que podamos conocer las maravillas, las cuales ignoramos nosotros, los misterios de Él. Cosas que ojo no vio ni oído oyó, subirán al corazón. ¿Cuándo? Cuando se lo pidamos a Dios, cuando lo busquemos de todo corazón, cuando seamos diligentes en estudiar la palabra, en obedecer la palabra, en experimentar la palabra. Si en lo poco le somos fieles, en lo mucho nos va a poner. Y por último, Mateo 6, 10, 11 dice: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. Danos hoy el pan que necesitamos. ¿Para qué orar? Para conocer la voluntad de Dios. Que así como se hace allá en el cielo, se haga también aquí en esta tierra, en mi vida, primeramente. Entonces necesito conocer la voluntad de Dios. ¿Y para qué más? Para que Dios me dé provisión. Cada día tenemos necesidad de Dios, no solamente de alimentos, sino de vestido, de salud, de fortaleza, de paz, de gozo, de alegría, de sentirnos amados. Entonces es necesario que se lo pidamos a Él en oración, con una relación constante, íntima y personal, como le he venido repitiendo a través de estos días. Entonces, ¿dónde está la fuente fidedigna, confiable, única para conocer a Dios? Para recapitular, en la Biblia. Así es que si usted no lee la Biblia,
comience a leerla. No importa si es digital, si es física, como la tenga usted, léala. O escúchela, ¿no? Porque hoy hasta esa facilidad hay. Que ahí las que son digitales traen a veces la opción de escucharla, por ejemplo. Jaime nos ha comentado muchas veces que él va en el carro y pone la Biblia y empieza a oír. Y ahí va. ¿Cómo creerán si no han oído? Entonces, para creer en nuestro Dios hay que oír lo que dice su palabra. Terminamos esta noche, le vamos a pedir a Celina que nos dirija en oración. Hay algunas peticiones esta noche que vamos a... Raúl ya está en la casa, nos alegramos, damos la gloria y la honra a nuestro Dios de que ya está en su casa con su familia. Padre, gracias por esta palabra que nos diste, gracias por el amor que nos tienes, Señor, gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado, Dios. Te damos gracias, Papito, porque Raúl está en su casa. Solo te quiero pedir, Padre, que quites ese dolor que ha quedado en él, Señor, que tú pongas tu mano de sanidad y que esa sanidad sea completa, mi Dios, y que Él te glorifique, que Él llegue a ti, Señor, y que Él esté contigo en todo tiempo, porque tú estás con Él, Padre. En el nombre de Jesús ponemos en tus manos a Raúl y te pedimos, Padre, que le des esa sanidad completa. También pedimos por Bessie, la prima, Señor, de Leti. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que le sanes, que todo virus, que todo lo que ha llegado a su vida hoy, Padre, le sea quitado, que hasta allá donde ella está, Señor, tú llegues, Señor, y pongas tu mano preciosa de sanidad. Creemos que eres el mejor médico, Señor. Creemos que eres el médico por excelencia, Padre. Gracias porque tú vas a responder nuestra oración, Padre. Te pedimos, Señor, también por el gobierno, Señor, para que lleguen se pongan de acuerdo, Padre, y podamos, Señor, seguir adelante con nuestra vida, que en el nombre de Jesús tú puedes deshacer ese virus, mi Dios, y te pido en el nombre de Jesús que lo hagas, Padre. Bendigo, Padre, bendice a cada persona que nos esté escuchando. Si hay alguno enfermo y no sabemos, pon tu mano de sanidad, Padre, en cada uno, mi Dios, en el nombre de Jesús. Por Evelyn, Señor, sana su garganta, quita ese dolor, mi Rey, y sé que tú, Señor, estás haciendo la obra en cada uno de nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, danos una noche de descanso, Señor, y que tu Espíritu Santo llegue y nos ministre mientras nosotros dormimos, Padre. Amén, Jesús. Amén. Bendiciones para todos los que nos han acompañado. Que la paz y la gracia del Señor esté con todos ustedes. Amén.